Bendiciones, hermanos. Le damos gracias al Señor nuevamente y en esta ocasión queremos compartir con ustedes un tema interesante y es con relación específicamente al libro histórico de los Hechos. Nos llamó la atención cuando hacíamos lectura dentro de un momento de meditación en la cual queremos compartir con ustedes, porque consideramos que es importante que cada uno de nosotros, los creyentes, tengamos ese tiempo de devoción. Y dentro de ese tiempo de devoción es importante lo que se conoce como la lectura de las Sagradas Escrituras. Y cuando se habla de la lectura de las Sagradas Escrituras, no es simplemente una lectura de carácter simplemente natural, sino también el profundizar un poco sobre el pasaje. Uno de los aspectos importantes que podemos encontrar dentro del marco bíblico, en especial, si pudiéramos decirlo de esta manera, encontramos en el libro de los Hechos, es el término denuedo, que podemos ver que esta palabra es una que juega un papel fundamental en esta documento, mejor dicho. ¿Por qué? Porque cuando se habla de denuedo se habla de valentía. Y es algo que se hace bien patente en la vida de la iglesia naciente. Expresiones como hace el capítulo 4, versículo 13, cuando dice que entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y ahí hace referencia de una valentía para predicar a pesar de posiblemente amenazas que estaban experimentando. Como también en ese mismo capítulo 4, en el versículo 31, donde dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. E incluso en cartas del apóstol Pablo, en el capítulo 6, versículo 19, donde también se utiliza la expresión para que al abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer, dice, con denuedo el ministerio del Evangelio. Es por eso que este término denuedo no es solamente una especie de coraje humano, sino también es uno de valor espiritual que otorga el Espíritu Santo para hablar, para actuar y vivir con convicción firme y sin temor. Y es un rasgo distintivo que tenía la iglesia, pero lo vemos a través de la lectura bíblica que se hace manifiesto en la vida de los apóstoles. También podemos ver que se hacía patente en la vida de los profetas en el Antiguo Testamento, aunque la palabra no se hacía manifiesto en el escrito, pero se veía en la conducta de esto. Pero también en el Nuevo Testamento en los mártires. En la vida cristiana, el denuedo es necesario para predicar con verdad, para defender la fe, para vivir con integridad ante el mundo hostil donde se vive. Es por eso que el término tiene diferentes sinónimos como valentía, como osadía, como coraje, como bravura, como intrepidez, como lo que podríamos decir audacia y también lo que se podría hablar como firmeza. Y es por eso que uno de los aspectos que podríamos señalar en nuestro análisis personal fue el caso de la historia de Esteban. Y el caso de Esteban fue interesante. ¿Por qué? Porque cuando analizamos la historia de Esteban se concentra prácticamente, tiene su punto prácticamente de lo que se llama el punto, en inglés le llaman el breaking point, y ese punto en la cual tiene despegue, es ahí en lo que podríamos llamar ese capítulo, digamos, el capítulo 6 de los Hechos, el versículo 8 y el versículo 8, digamos, hasta el más o menos el 13, porque hablaba que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Y dice la escritura que
a través del Espíritu Santo, mediante este hombre, habían prodigios, habían señales. Y enténdase prodigios que se hacían manifestaciones de carácter milagrosa y señales como evidencia de que Dios estaba con él. Entonces dice que se levantaron uno de las sinagogas llamados los libertos y de los de Cirene, de Alejandría de Sicilia y de Asia, que disputaban, dice, con Esteban. Pero también dice que no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Implicaba entonces que este hombre tenía una relación íntima con Dios. Dice la escritura que los sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. En otras palabras, valga la redundancia, lo estaban acusando de blasfemo. Y dice que la palabra que se utiliza en el escrito es soliviataron. Y en este caso soliviataron al pueblo. Dice también a los ancianos y a los escribas, y el resultado de eso fue que arremetieron contra él y le arrebataron y le trajeron al concilio. Y más adelante se señala que pusieron testigos falsos que decían que él no cesaba de hablar palabras blasfemas contra ese lugar santo y contra la ley. Y eso se ve específicamente en el capítulo 6 más o menos, si no nos falla la memoria, entre los versículos 8 al 13. Y es interesante porque cuando vemos todo esto, a través de esta conducta de la reacción del pueblo, vemos cómo este hombre se manifiesta con lo que habíamos mencionado anteriormente, con ese denuedo, estas características que lo acompañaban. Y esas características son las que acompañan a una persona llena del Espíritu Santo. Y estas características en la cual habíamos dicho esa valentía, ese dinamismo en la cual él llevaba la palabra de Dios para proclamar, esa osadía, ese coraje, esa bravura, esa intrepidez, esa audacia y firmeza, pero a la misma vez indicaba que había sabiduría que venía de lo alto. Pero ¿qué sucede? Cuando usted entra en el capítulo 7 del libro de los Hechos, miren lo que causa entonces la conducta intrépida de este hombre Esteban. Esteban, cuando usted lo ve a través de la historia que se presenta y que presenta Lucas en el capítulo 7, podemos ver que se puede dividir principalmente en dos secciones. Se describe entre el discurso que hace Esteban ante el concilio, porque acuérdense que en lo que mencionamos anteriormente, eso viene siendo como un contexto de lo que ocurre cuando lo presentan a él. Es lo que le antecede al texto del capítulo 7 o todo lo que ocurre cuando usted hace lectura completa de Hechos capítulo 7. Y es ese discurso que él trae ante el concilio, y la segunda parte dentro de ese capítulo 7 viene siendo la muerte de Esteban, convirtiéndose así como el primer mártir cristiano. Y eso se encuentra en los versículos 54 al 60. Quiere decir entonces que del versículo 1 al 53, este hombre de Dios viene y da un discurso que entonces arremata contra la conciencia de todos aquellos frente al concilio. Y
Por eso es que cuando vemos el contexto inmediato, vemos cómo él fue acusado de blasfemar contra Moisés, supuestamente, y contra el templo, como lo señalan los versículos 11 más o menos al 14 del capítulo 6. Entonces, la respuesta de los demás, que también algunos conspiraron, eh, de tomarlo y llevarlo al concilio, vemos que él no se defiende personalmente, sino que él se dedica a dar una exposición y da una exposición de carácter magistral de la historia de Israel como una especie de argumento teológico. Y si usted se da cuenta, porque no vamos a hacer lectura de todo el pasaje, pero vamos a tratar de dar un factor resumido, usted se va a dar cuenta que él comienza hablando de Abraham y las promesas, hablando de cómo Dios llamó a Abraham en Mesopotamia antes de vivir en Tierra Santa. Entonces vemos cómo Esteban recalca que la presencia de Dios no está limitada al templo. Interesante ese punto. Luego habla de cómo José y la providencia divina. Habla de cómo José fue rechazado por sus hermanos, pero Dios estaba con él en Egipto. Y se habla aquí de lo que se conoce como el rechazo del enviado de Dios. Y vemos también que él habla de Moisés, de la ley y el rechazo. Y presenta a Moisés también cómo fue rechazado por el pueblo en ambas ocasiones cuando defendió a un hebreo y luego cuando lo sacó de Egipto. Y el pueblo rechazó la ley prefiriendo a ídolos, como lo que se conoció como el becerro de oro. También habló del tabernáculo y el templo. Y Esteban recalca que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y hizo una cita del profeta Isaías en el capítulo 66 del 1 al 2. Y esto lo que hizo fue lo que podríamos señalar socavar la idolatría del templo que sus acusadores tenían, porque tenían una mentalidad templista. Y la acusación final, que se ve entre los versículos 51 al 53, vemos que Esteban cambia del relato a una acusación profética de carácter directa. Les dice que eran duros de cerviz. Dice, siempre resistir al Espíritu Santo. Entonces, acusa a sus oyentes de ser como sus antepasados, persiguiendo a los profetas y asesinando al Mesías. Entonces, si usted se da cuenta, a través de todo lo que Lucas presenta de este hombre, Esteban, lleno del Espíritu Santo, con ese denuedo, vemos cómo esta estructura, que se podría llamar una estructura quiamástica, o creo que se le llama así, quiasmática, mejor dicho, que vemos que hay rechazo, hay liberación, hay rechazo, hay liberación y después hay acusación. Y es importante porque cuando se utiliza el verbo rechazar es lo que se llama un hilo conductor, porque vemos constantemente la conducta del pueblo de Israel. Y Esteban muestra cómo la historia de Israel es una constante de resistencia. Y esa conducta es una que estaba demostrando un estado de decadencia. Cuando hablamos de estructura quiasmática, me disculpan que no lo haya explicado, estamos hablando de lo que es una especie de recurso literario que es utilizado en las escrituras, especialmente eso se utilizaba mucho en el Antiguo Testamento, en discursos, en la cual
era prácticamente que se había algo que se repetía en un orden de tal manera que era como lo que se conocía como un quiasmo. Era una figura en la que los elementos se presentaban en un orden y luego se repiten en orden inverso. Se llama así el elemento del quiasmo. Por eso es que usted iba a notar esta característica. Entonces había un propósito en el quiasmo. Estaba la memorización, estaba el énfasis, estaba la simetría y estaba la profundidad. Estaba en la memorización porque era útil dentro de la cultura oral, estaba el énfasis porque era lo más importante, porque era el centro de la idea, y estaba la simetría porque mostraba lo que se llamaba un orden y el aspecto literario dentro de ese orden, y estaba lo que se llamaba la profundidad porque invitaba al lector a reflexionar y a ver relaciones entre las ideas. Por ejemplo, expresiones como escapó nuestra alma, como un ave del lazo, se rompió el lazo, escapamos nosotros. Son expresiones de quiasmo. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Hechos, en el discurso de Esteban, vemos, por ejemplo, la declaración de Esteban cuando dice, Dios se reveló fuera de la historia, o mejor dicho, reveló fuera de la tierra santa. Y en este caso se habla de Abraham en Mesopotamia. En el caso de José fue rechazado pero exaltado. En el caso de Moisés fue rechazado pero Dios lo usó para liberar. En el caso del pueblo vemos que el pueblo rechaza la ley y adora a ídolos. En el caso de Moisés, Moisés anunció al profeta venidero y ese profeta venidero era Jesús. En el caso de Jesús, Jesús como José fue rechazado y, Jesús como José, y José fue rechazado y luego viene siendo Jesús asesinado. En el caso vemos también que presenta al templo y presenta que el verdadero templo no es hecho por manos humanas. Estos conceptos son lo que se conocen quiasmáticos dentro del discurso de Esteban. Me disculpan por no haberlo presentado más detallado a través de lo que queríamos presentar cuidadosamente a través de todo esto que estamos hablando. Por eso cuando utilicé la expresión de la manera quiasmática que lo presenta Esteban, es que estamos viendo cómo Esteban se fue presentando cuidadosamente al punto donde vemos cómo él es utilizado por el Espíritu Santo para presentar la condición, en este caso, de los líderes religiosos y cómo estos estaban siendo ahora expuestos de una manera directa. Y vemos entonces cómo Dios ahora se presenta a través de este instrumento lleno del Espíritu Santo. Y como habíamos dicho anteriormente, Esteban entonces muestra cómo la historia de Israel es una historia de constante resistencia a Dios. Y esto trajo como resultado algo, trajo lo que se conoce el martirio de Esteban. Y esto entonces lo que trae es una molestia en la vida de estas personas que están allí porque fueron confrontados con su realidad espiritual existencial. Por eso es que la expresión crujían los dientes contra él, que era una señal de furia contenida y violenta. No fue lo mismo que pasó con Pedro, que posiblemente había recibido unos azotes y lo soltaron. Y vemos en los versículos 55 y 56 de este capítulo 7, dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, y dice la Escritura, y explica Lucas, que ve a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y esto es un detalle que es bien único,
¿Por qué? Porque normalmente se describe como sentado y aquí está de pie, como recibiendo a su siervo fiel. Y Esteban, como resultado de esta extraordinaria exposición, recibe la lapidación. Lo sacan fuera de la ciudad como lo había establecido Levítico 24:14, y uno de los que había conspirado era Saulo, que aparece como testigo del evento. Y la respuesta de Esteban fue: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Era un eco de las palabras de Jesús, como lo había hecho en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículo 46. No le tomes en cuenta el pecado. Prácticamente es un acto de perdón de carácter radical. Ahora, ¿qué nosotros podemos ver a través de esta historia, de la conducta de denuedo de la vida de Esteban? Esteban muestra que Dios se manifestó fuera de la tierra prometida, Egipto, Sinaí, y apunta hacia la universalidad del Evangelio. Es por eso que podemos decir que la presencia de Dios no estaba limitada en el templo. Otro aspecto importante: podemos ver dentro de este aspecto de lo que presenta Esteban en su exposición, vemos que él habló de José, habló de Moisés, habló de los profetas y finalmente cerró con Jesús, que fueron todos rechazados. Y Esteban estableció lo que se llamó un patrón profético, no simplemente fue histórico, y presentó aquí el rechazo constante de los enviados de Dios. Por otra parte, vemos también la expresión que hace Esteban de la declaración isaiana. El término duro de cerviz tiene raíces en la acusación de Dios en Éxodos, capítulo 32, en cuanto a la idolatría, que representa una resistencia al espíritu, que es igual a lo que llamamos un rechazo a la obra divina. Y eso es lo que se conoce como un acto de dureza del corazón de parte del pueblo de Israel. Por otra parte, vemos a Esteban que ve a Jesús en gloria y lo afirma la divinidad y la autoridad celestial de Cristo. Y es lo que se conoce más bien como una teofanía cristológica. Y es lo que se conoce más bien, en otras palabras, Jesús como el Hijo exaltado. Por otra parte, podemos ver lo que se llama el poder del Espíritu Santo en el testimonio. ¿De qué manera? Vemos a Esteban que estaba lleno del Espíritu Santo al hablar y al morir. Y vemos al Espíritu Santo que le otorga ese denuedo, valentía, y a la misma vez acompañado de sabiduría y esa visión celestial. Podemos decir que la muerte de Esteban marcó el inicio de la gran persecución, como se vio en Hechos capítulo 8, versículo 1. Y vemos también que Saulo, conocido más adelante como Pablo, estaba presente, lo cual preparó el camino para su conversión y misión. Esto podría titularse el martirio como la semilla de la expansión. Ahora, esto tiene lo que podríamos llamar ciertas aplicaciones de carácter pastoral. ¿Por qué? Porque la verdad bíblica no siempre será popular, pero debe proclamarse con fidelidad. Tenemos que entender que el creyente está llamado a ser testigo incluso frente a la oposición mortal. Hay personas que el proclamar el Evangelio le costará la vida. También tenemos que ver que el perdón de Esteban refleja el carácter de Cristo en nosotros.
¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a ver con espíritu de misericordia a aquellos que se oponen hacia nosotros? También tenemos que ver que la muerte no es derrota, sino constituye ser victoria celestial cuando estamos en Cristo. Por otra parte, las escrituras deben interpretarse de manera cristocéntrica en cuanto a lo que se presenta en el Nuevo Testamento, como lo hizo Esteban en la historia de Israel, que todo fue apuntando a Cristo. Hay una diferencia dentro del marco cristocéntrico porque apuntan a Cristo y otra es dentro del marco cristotélico porque hace una prefiguración dentro del marco de Cristo, no directamente a Cristo, pero prefigura a Cristo. Ahora, a través de esto podemos ver que Hechos 7 no es solo una enseñanza de historia de Israel, sino que es una denuncia profética y un llamado a la obediencia al Mesías. Vemos a Esteban que estaba lleno del Espíritu Santo y vemos que se convierte en el primer mártir cristiano siguiendo los pasos de su Señor. Su visión celestial, su valentía y su perdón nos retan y nos lanzan un desafío a vivir una fe firme, incluso en tiempos de rechazo y persecución. La fidelidad a Cristo puede costarnos la vida, pero en Él encontraremos la vida eterna. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a ponernos los mismos zapatos de Esteban? ¿Estamos nosotros dispuestos a proclamar con denuedo, de la misma manera que lo hizo Esteban? Y cuando hablamos de nuevo, estamos hablando de valentía, de osadía, de coraje, de bravura, de intrepidez, audacia y firmeza. Esperamos que este momento de reflexión en cuanto a este capítulo 7 del libro de los Hechos nos ayude a nosotros ver más allá de que este evento histórico nos lleve a nosotros al desafío de entender la responsabilidad que tenemos nosotros ante la proclamación del Evangelio. Bendiciones.